41 años la dictadura militar restauró la democracia, pero el sistema que se aplica ha sido reformado en diversas ocasiones y siempre ha estado presente la disfuncionalidad de un régimen mixto que se anula combinando el presidencialismo reforzado y la soberanía parlamentaria. Rafael Ollarte, constitucionalista. Buenos días, doctor, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, don Lenín, un placer estar con usted y con todos los amigos de Contacto Directo. La pugna de poderes ejecutivo y legislativo ha sido perenne en el sistema democrático ecuatoriano, aunque recientemente se incorporó en Montecristi la posibilidad de disolver la asamblea por parte del presidente de la República, pero no ha sido puesto en práctica, evidentemente no está funcionando. ¿El problema dónde radica, doctor Ollarte? ¿En el desfase en la elección de presidente en 2 vueltas por mayoría absoluta y de asambleístas en una sola vuelta por mayoría simple? Bueno, se ha intentado tener una segunda vuelta con una elección parlamentaria. De hecho, eso ocurrió en la elección del año 79, porque usted recordará que en la primera vuelta quedaron finalistas Jaime Roldós y Sixto Durán, y en la segunda vuelta que se realizó meses después, 9 meses después, se hizo la segunda vuelta electoral con la elección parlamentaria en la que participaron también ex candidatos presidenciales, por ejemplo Rodrigo Borja, y de ahí salió un parlamento que, bueno, con muchas personalidades, visto que durante la década anterior habíamos vivido en dictadura, habían estado entre comillas en receso, ¿no? Ahí también le tuvimos a don Assad Bucaram, que presidió la Cámara Nacional de Representantes, luego a Raúl Vaca Carbo. Pero claro, ahí recuerde que se comenzó a dar también el tema de los camisetazos, ¿no? El tema de la pugna de poderes, que inmediatamente la acusó Jaime Roldós, incluso con alguna pretensión de llamar a una consulta popular para disolver a la Cámara Nacional de Representantes. Pero claro, el espíritu democrático de Roldós le impedía a la larga hacer aquello. El régimen de partidos formado al restaurarse la democracia se degeneró en los años 90, llevando a sucesivos golpes de Estado del Congreso, apoyado obviamente por altos jefes militares, mientras elecciones populares prevén una combinación del voto en plancha y el voto individual en las diferentes listas. Esto, doctor, ¿es constitucional o el sistema mixto de votación en plancha o individual multiplica inconstitucionalmente el voto? A ver, nosotros tuvimos tradicionalmente el voto en lista cerrada, es decir, usted solamente podía votar por un partido o movimiento político. Esto se cambia en el 97 para la elección de la Asamblea Constituyente y se consolida en la Constitución 98, en lo cual ya nos permitían votar por una lista o entre listas, se decía. Entonces usted podía votar por el cantante de la lista A, por el futbolista de la B, por el popular de la lista C o por el no sé cuánto de la lista Z. Y claro, para fortalecer nuevamente el sistema de partidos y movimientos, en la reforma a la ley electoral de inicios de este año 2020 hemos vuelto al sistema de lista cerrada. Algo que siempre hacemos en Ecuador es estar modificando permanentemente el sistema de adjudicación de escaños, de Hunt, Imperiali, de Jare, cocientes y residuos, no porque sea el mejor, sino porque nos conviene más a la hora de contar los votos y asignar los escaños. Pero recordemos que para la elección parlamentaria de febrero, que va a ser en primera vuelta, la lista será cerrada. Usted ya no puede tener este voto individualizado por un candidato de aquí y otro candidato de allá. En vez de aplicar diferentes métodos matemáticos, ¿no sería preferible, doctor, poner en práctica sistemas de distritos que son aplicados en democracias mucho más avanzadas y donde el ganador es el más votado en distritos uninominales? Ese sistema o esa propuesta siempre ha encontrado oposición en una clase política que alega que afecta a las minorías, pero ¿no es al revés? Le pregunto, ¿no resultaría que un sistema de distritos permitiría una mayor participación de las minorías? Bueno, todo depende también de su sistema de partidos. Si usted tiene unos partidos fuertes y establece distritos uninominales, claro, podría ocurrir que los partidos más fuertes se lleven en cada distrito al candidato a diputado o a senador, si es que tuviera un sistema binominal, que también pretendemos volver a él con la reforma parcial propuesta por Pablo Dávila y Rafael Luz y otros. Pero si usted tiene un sistema como el nuestro, sin partidos y movimientos políticos consolidados, perdone que lo diga así, partidos y movimientos con nombre de yogur, que no le reflejan ninguna ideología, Creo, Podemos, Somos, Todos, Unidos, que no reflejan ninguna ideología para el elector,
con un sistema de distrito uninominal, encima con movimientos locales, si usted permite que movimientos locales presenten candidaturas a órganos nacionales como la Asamblea Nacional, la atomización que también se ha acusado de los órganos legislativos también va a ocasionar perjuicio. Recuerde que en muchas ocasiones los partidos movimientos que han tenido uno o dos legisladores son los que terminan moviendo la balanza, ¿no? Por ello, y tomando en cuenta el caso Pedernales, que ha puesto en evidencia un sistema de repartos del Ejecutivo que han aplicado también diferentes gobiernos anteriores, ese reparto es para asambleístas, representantes de movimientos provinciales que incluso según la Constitución no alcanzarían a formar una bancada. En función de aquello, ¿es necesario, doctor, fortalecer un régimen de partidos ideológicamente diferenciados antes que centenares de movimientos locales, que es lo que promovió Rafael Correa? Bueno, la promoción de centenares de movimientos locales también, debemos decir las cosas como son, comenzó en Sangolquí, pues con la posibilidad con la eliminación absoluta del monopolio partidista a partir de la consulta popular de 1994, porque antiguamente solo partidos políticos podían presentar candidatos que debían ser sus afiliados. Y luego nos pasamos del blanco al negro, como nos gustan los ecuatorianos, y establecimos que los independientes podíamos formar listas por el 1,5% de las firmas, pues entonces ni siquiera con movimientos. Con la Constitución de Montecristi al menos tiene usted un sistema de movimientos. El caso Pedernales es un caso de vil corrupción y claro, encima de todo demuestra cómo las prohibiciones constitucionales valen para muy poco, porque los diputados, los asambleístas no pueden tramitar partidas presupuestarias, pero ve usted cómo ahí se pueden repartir hospitales. Doctor, a propósito de todo esto, ¿qué criterio tiene usted sobre personas que siendo investigadas por casos de corrupción aspiran a ser candidatos, que el principio de inocencia debe prevalecer sobre todo, dicen unos, otros dicen vamos, o sea, parecería casi que una sinvergüencería, pero ¿cuál es su criterio, doctor? A ver, hasta la Constitución del año 98, los llamados a juicio no podían ser candidatos mientras no se dicte la sentencia absolutoria. Había una inhabilitación relativa. Alguien dijo en Montecristi que eso afectaba el principio de inocencia. A mi juicio eso no es así. A ver, si es que usted tiene un candidato con proceso, y que además con la calificación de la candidatura conforme al artículo 108 de la ley electoral, encima de todo gana una inmunidad, su proceso se suspende y naturalmente también sus medidas cautelares, como bien dijo don Alfredo Pino Argote, facilitando la huida pues del procesado para que el procesado pase a ser prófugo. Pero bueno, en una propuesta de reforma parcial que recién le comenté, también se propuso volver al sistema del 98 en el cual los llamados a juicio, no los indiciados, no los indagados, no los investigados, ni siquiera los instruidos, ni siquiera en fase de instrucción fiscal, pero sí los llamados a juicio estuvieran inhabilitados relativamente, para evitar esta vergüenza de que usted tenga alguien que se posesione, es condenado y pierde la investidura. Pero la Corte Constitucional también incurrió, a mi juicio, en ese error de que esto tiene algo que ver con la presunción de inocencia. El principio de probidad gubernamental está por sobre los derechos del candidato, por eso es que hay requisitos, por eso es que hay inhabilitaciones. Yo no puedo entender que una inhabilitación, un requisito, altera la participación ciudadana, entonces presentemos a cualquiera, pues. El caso Sobornos, doctor, puso al descubierto un sistema fraudulento de la función electoral, apoyado en ciertas disposiciones del Código de la Democracia, reglamentos del CNE o de decisiones discrecionales de sus autoridades. La ejecución invicta de ese sistema fraudulento debería ser cambiado con una profunda reforma electoral. Mire, no es cosa solo de reglas, porque usted tiene reglas, el problema es que no las cumple ni las hace cumplir. En eso falla permanentemente este Consejo Electoral. Vea lo que pasó con la elección de Consejo de Participación Ciudadana. Se saltaron las reglas del debate, nos hicieron unas propagandas de 30 segundos, se hizo una elección mal hecha y el resultado es este. 2 presidentes del Consejo de Participación Ciudadana sacados mediante enjuiciamiento político porque la elección estuvo mal hecha. Vamos a hacer otra elección de estas en febrero, pues, porque así somos nosotros. El caso Sobornos, ¿qué demuestra?
el nulo control del gasto electoral. Entonces, me pone normas sobre el límite de gasto electoral, me pone normas sobre límite de aportes, que no más de $5,000, que si es de $100 el aporte tiene que ser bancarizado, que no se pueden dar aportes en especie, que no pueden aportar extranjeros no residentes en el Ecuador, que no pueden aportar personas jurídicas. Pero usted ve lo que pasó, compañías que pagaban aportes de campaña para obtener contratos y que incluso las pagaban después de tener el contrato cuando les daban el anticipo, es decir, se pagaban la coima con el anticipo que les entregaba el Estado. Entonces, para eso no hay ley que valga, pues. Si es que usted no sanciona con dureza esa clase de sinvergüencerías, las está promoviendo, y eso es lo que estamos haciendo en el Ecuador permanentemente. Promover, porque esto no es a punta de norma, es a punta de hacer cumplir las normas. Rafael Ollarte, constitucionalista. Gracias por participar esta mañana aquí en Contacto Directo, doctor. Siempre un placer. Una pausa.